Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo Minuto en Nueva York, un podcast que se graba en otra fría noche de enero, todavía con tiempo despejado. La nieve no nos ha visitado de forma seria todavía y aprovecho que da un poco tregua el clima para hablar de otro aspecto bastante icónico cuando se nos vienen a la cabeza imágenes de esta ciudad. Todos tenemos en la cabeza, en la mente, en el recuerdo, imágenes relacionadas pues con el skyline, ¿no? Los famosos edificios como el Empire State, el cual tengo ahora mismo frente mía, el propio Flatiron, a cuyo pie estoy, el puente de Brooklyn, pero hay otra cosa que también es muy recurrente y son los depósitos de agua que encontramos en muchas cubiertas de los edificios de la ciudad. ¿Qué es esto? Bueno, pues son unos depósitos que están destinados a contener tanto el agua potable para el consumo de los habitantes o moradores del edificio, como para los sistemas de extinción de incendios de los edificios. Bueno, tenéis solo que echar mano de los recuerdos o imágenes que he visto y deciros que la forma característica es de un cilindro que tiene la cubierta cónica y van montados sobre un soporte metálico, y esa es la forma clásica, ¿no? Los cilíndricos de madera. Pueden ser también metálicos, pero en este caso probablemente se encuentren contenidos o encerrados dentro de del propio cerramiento del edificio, ¿no? En forma de algún torreón. Bueno, ¿eso a qué se debe? Pues que aquí, bueno, las temperaturas, tanto en invierno con lo que bajan como en verano, pues lo calientes que son, al ser metálicos, el metal, pues si no está hecho con una doble pared, con un aislamiento, pues tiene propiedades en cuanto a aislamiento mucho peores que la madera, lo cual hace que el agua esté más en riesgo de sufrir tanto congelación en los meses duros del invierno como que esté excesivamente caliente para el consumo de los habitantes del edificio durante los meses de verano. Vamos a centrarnos un poco más en los de madera, ¿no? Que son los más icónicos, ¿no? Realmente parecerían reliquias de una época anterior, pero la verdad es que están muy vigentes, y a pesar de que muchos habitantes de la ciudad lo ignoren, el agua que están consumiendo, que están bebiendo, que están usando para lavarse, proceden de los depósitos de agua que hay en la cubierta de sus edificios, depósitos de madera. Bueno, esto se debe a que en muchos casos la forma de construirse estos depósitos ha variado muy poco en el último siglo, mientras que la tecnología y las herramientas para su construcción han ido mejorando. Realmente los fabricantes de estos depósitos, que ya veremos quiénes son, realmente siguen siendo grandes toneleros, ¿no? Fabricando estos depósitos con técnicas muy similares a los fabricantes de toneles y barricas de vino. Bueno, también el principio en el que se basa esto es también uno de los principios físicos pues más conocidos desde siempre, ¿no? El principio físico de la energía potencial, ¿no? La energía con el que cuentan los cuerpos en función de su posición y gracias a la fuerza de la gravedad, la famosa ecuación de masa por gravedad por la altura, que nos proporciona la energía hidráulica necesaria para suministrar una presión en los edificios. Pero ¿por qué se necesitan estos depósitos, ¿no? Que suministran esta presión y no la propia red de suministro? Bueno,
Ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con el inicio de edificios de más de 10 y de 20 plantas, de los que algunas veces hemos hablado, pues se vio claramente que el suministro de agua a las plantas superiores realmente empezó a ser un problema. Y por ello, como respuesta al problema, se encontró este sistema de subir mediante bombas a un depósito en cubierta el agua que cubriera la demanda del edificio, incluso en los lugares, en los momentos de mayor demanda, ¿no? Esto es algo que puede hacer una bomba, pero si bien pues las bombas sí que han ido mejorando mucho, ¿no? A lo largo del siglo XX, en aquel momento probablemente una bomba no podría cubrir una demanda puntual muy acentuada, mientras que si esa bomba va bombeando de forma gradual o paulatina o en momentos de menor demanda el agua a esos depósitos, pues probablemente el trabajo se podría hacer de mejor forma. Hoy en día, tal como os digo, con la mejora de las bombas hidráulicas, pues encontramos las dos situaciones: edificios que se valen del sistema de tener depósito en cubierta y bombas pues al lado de la toma de la red de suministro, que pues eso, van cubriendo cuando esos depósitos se van quedando sin agua, pues en ese momento suplen el agua necesaria. Hay otros edificios que no tienen depósito y directamente tiran de bomba siempre que la demanda lo exige. Esto, pues, el tema de la por simultaneidad, pues ya sabéis que la demanda siempre de agua en un edificio va a ser mayor, pues por ejemplo por la mañana, que casi todo el mundo se lava, se ducha, etcétera. Pues claro, ahí las bombas tendrán que trabajar más y tendrán que estar dimensionadas y tener la capacidad suficiente para ello. El caso es que tanto entonces como ahora está claro que la red de suministro público no cuenta con presión para dar un servicio adecuado en cuanto a presión del agua potable más allá de las 6 plantas de altura, por lo que todo edificio que tenga más de esa planta obligatoriamente necesita, pues bien, o con bomba solo o bombas más el depósito. Y vamos a ver de qué están hechos estos clásicos depósitos de madera. Pues la madera que nos dicen los fabricantes con los que trabajan es bien la secoya, ese árbol tan gigante e incluso en algunos casos milenario, o el cedro, ¿no? Y se construyen pues con la técnica parecida, como os he dicho, a la construcción de toneles y barricas de vino. No se emplea ninguna pintura ni tratamiento químico de la madera para evitar contaminación alguna del agua que deben contener, que al fin y al cabo tiene que ser agua potable. Esto veremos que tiene sus excepciones después y trae sus problemas. A pesar de que estamos en unas ciudades con la economía más dinámica y cantidad de negocios, empresas, realmente el negocio de la fabricación de depósitos de madera para edificios es cosa de 3 fabricantes, ¿no? La Rosenbach Tank Company, que es un taller que está en Williamsburg, Brooklyn. Por otro lado, Essex Brothers, y por otro lado American Pipe and Tank. O sea, los 3 además son negocios familiares que van pasando de generación en generación. Rosenbach dice que en unas entrevistas dicen que ellos han construido unos 10.000 depósitos y que tienen en funcionamiento, ¿no? Bueno, nos explican un poco por qué la madera, por qué, pues aparte del motivo que os he contado antes, ¿no? Primero, porque resultan más baratos que el acero.
mientras que un depósito tipo que lleva un edificio típico, que son unos 10.000 galones, que son unos 37.800 litros, ese depósito viene costando en torno a los $30.000. El equivalente en acero sale por $120.000, ¿no? Que, bueno, aunque en algunos casos sí que sea necesario y requerido la construcción del depósito en acero. Otro motivo, pues, que es la rapidez de construcción, ¿no? Esta gente tiene ya el oficio muy aprendido de generaciones y tienen la construcción, pues realmente no sé si se ejecuta encubierta gran parte ya del propio depósito o viene de taller gran parte fabricada, habría que investigar. Tercero, lo que os he dicho al principio, el aislamiento térmico. La madera tiene un coeficiente de transmisión mucho menor que cualquier metal, por lo que es mejor para mantener una temperatura más constante del agua a lo largo de los distintos cambios estacionales. Y luego hay que hablar un poco de la estanqueidad, ¿no?, de la madera, que cuando estos depósitos son nuevos, realmente no son estancos. No es hasta que se produce el primer llenado en que la madera, digamos, absorbe agua y por tanto se expande, que se cierran perfectamente las juntas y el depósito queda estanco, ¿no? A pesar de todo, la madera como material orgánico, aunque sea ya inerte, es perecedera, y se estima que la vida útil de uno de estos depósitos ronda en torno a los 30 o 35 años, ¿no? Depende, pues, de la exposición que haya tenido a los elementos, ¿no? Por ejemplo, cuentan los fabricantes que en el West Side de Manhattan sufren más, pues quizá por las inclemencias que llegan desde la parte del río Hudson, ¿no?, que es una parte, pues, de vientos dominantes, ¿no? La madera de los tanques que se retiran, pues dicen que es muy codiciada por fabricantes de muebles, ¿no?, para construir el típico mueble, pues, con madera reusada, ¿no? Pues en cuanto al funcionamiento, pues poco más que añadir, ¿no?, que suministran el agua potable al edificio y a los sistemas de extinción del edificio, que pueden ser bien los sprinklers, ¿no?, esos rociadores, ¿no?, que hay en techo, o bien a lo que se llamaría la columna húmeda, ¿no?, de extinción del edificio. Por eso, pues como no se logra la presión adecuada en más de 6 plantas, pues son necesarios. Las bombas eléctricas pueden tardar como 2 o 3 horas en llenar el tanque medio de 10.000 galones. Y haceros a la idea que la regulación del nivel, pues es igual que el del VC, la cisterna de vuestra casa, ¿no? Un dispositivo de flotación que controla el nivel del agua y en función de ese nivel, pues determina el llenado del mismo, ¿no? La salida del depósito de agua, los depósitos tienen 2 salidas, ¿no? Por una parte, la parte superior es de donde toma agua para el consumo del edificio, el agua potable, lejos de los posibles depósitos, no posibles, sino ciertamente los depósitos que se producen en el fondo, y en la parte inferior está la salida para los sistemas de extinción de incendios. Es muy importante en estos depósitos el mantenimiento, pues por el tema de los depósitos que se producen en el fondo, ¿no? Al cabo del tiempo se depositan sedimentos, y la realidad es que, a pesar de que hay obligación de mantenerlos anualmente, las inspecciones por parte de las autoridades municipales para comprobar que esto se lleva a cabo raramente se producen, según un reciente artículo de investigación del New York Times, que ha puesto un poco la voz en grito, ¿no?, con este tema. Y es que el problema no son solo los sedimentos que naturalmente se van a producir, sino que han llegado a detectarse en algunos muestreos
la famosa bacteria E. coli, que puede llevar a problemas de salud más serios. Si bien es cierto que no se conoce ningún caso de infección masiva de vecinos de un edificio, pero bueno, el problema está ahí y es cierto que estos depósitos no son 100% herméticos en la práctica al exterior y existe el problema del acceso pues de aves o ardillas cuyos excrementos en algún caso pueden entrar en contacto con el agua y contaminar. Son los dueños de los edificios los que han de garantizar la limpieza de los mismos, pero se sospecha que hay mucha dejadez en esto, ya que realmente no están obligados a presentar justificación de que lo han hecho, como si están obligados en el caso de la inspección de los ascensores o de las calderas de calefacción. Y hasta hace poco ni siquiera tenían que presentar justificación de todo esto, y los análisis de agua ahora por lo menos tienen que presentarle los resultados a los inquilinos del edificio donde los hubiese, ¿no? Es la única medida de control que hasta ahora se ha conseguido ya que el ayuntamiento considera imposible económicamente poder controlar todas las inspecciones, ¿no? Estamos hablando, estima, de unos 17.000 depósitos, ¿no? Lo ven económica inviable, ¿no? Así que de momento el ayuntamiento lo que está haciendo es acometer inspecciones aleatorias, ¿no? Haciendo un muestreo estadístico. Pues eso, el ayuntamiento realmente estima que hay 17.000, pero este número de 17.000 lo han sacado un poco a ojo viendo el censo de edificios de 7 o más plantas que en la ciudad, ¿no? O sea que es un número muy, muy por encima, ¿no? Hay, como os apuntaba al principio, existe preocupación también, una preocupación que al detectarse el uso de una resina epoxi para reparar pues, fugas, una resina que está principalmente destinada a sellar los depósitos, ¿no? Y no sustituirlo, ¿no? Como debería ser cuando tiene muchas fugas. Y es una resina que muchos dicen que no es apta para estar en contacto con agua potable, ¿no? Ya que es resina generalmente usada para reparar cascos de barco, ¿no? Eso parece un poco sorprendente, ¿no? Casi todos los fabricantes con los que han preguntado, al final han reconocido que han utilizado esta resina para realizar reparaciones puntuales, ¿no? También hay quien dice que esta resina epoxi, una vez fraguada, se hace inerte y no presenta peligro alguno para la calidad del agua, ¿no? Ahí está la discusión. Bueno, hablando de pues que no son elementos totalmente estancos o que pueden sufrir alteraciones, ¿no? Por manipulación, la anécdota de que una vez en una inspección se encontró a una persona viviendo encima de un depósito de estos, entre lo que es la cubierta cónica y el propio depósito, ¿no? O sea que quién sabe qué contacto pudo tener esa persona con el agua, e incluso otros casos que se han detectado de gente dedicada al mantenimiento de los depósitos, que se ha descubierto que en algunos días en verano se tiraban a los depósitos a nadar en pleno verano, ¿no? O sea, imaginaros el cachondeo. Bueno, pues ya sabéis un poquito más de estos depósitos. También decir que, como todo elemento urbano y que está ahí presente, también agudiza la imaginación, ¿no? Y fruto de ello, hablar por encima de una propuesta artística al respecto de estos tanques, que es The Water Tank Project, que es pues un colectivo de artistas que, bueno, pues se dedican a coger un tanque de estos en funcionamiento y, bueno, pues con unas lonas decoradas que son pues pinturas que hace este colectivo, pues los decoran para así buscar embellecer el entorno de las cubiertas
de la ciudad. Dejaré el enlace en la nota del podcast, en los datos. Y bueno, por último, no confundir. Muchas veces podemos ver en edificios que existe lo que llaman los tanques de detención, ¿no? Detention tanks, que realmente su función es distinta. No es la de acumular agua para el consumo, sino que son grandes depósitos que van a recoger agua que viene pues de las cubiertas del edificio con recoger aguas de tormenta, con el objetivo de diferirla de la red pública en el momento en que, pues imaginaos, está cayendo una gran tormenta y entonces claro, el alcantarillado público está en ese momento a tope con lo que cae en la calle. Entonces muchos edificios tienen estos tanques que van acumulando ahí el agua que viene de sus cubiertas, la acumulan y al llegar a un nivel ya, pues es cuando ya empiezan a soltarla a la red de alcantarillado público. Y de esta manera, pues bueno, probablemente si ha pasado el pico ya de la tormenta, pues se va distribuyendo mejor. Muy bien, pues hasta aquí este podcast de Un Minuto en Nueva York. Yo tengo ya que meter las manos en los bolsillos porque sí que hace un frío importante. Y como siempre, os doy las gracias por escuchar este podcast y me despido hasta el próximo número. Un saludo.